Estamos de vuelta, ya directamente nos saludamos. Camilo Filártiga, catedrático, analista político, eh, politólogo y por supuesto abogado. ¿Cómo estás, Camilo? Buen día. Hola Juan Pablo, buen día. No sé si me escuchan y me ven. Excelente, excelente. Camilo, quería más que nada iniciar nuestra conversación haciendo una evaluación. Estamos por llegar a los 100 días de esta situación de cuarentena. ¿Cómo estás viendo en un análisis profundo desde la función que le toca ejercer a cada poder del Estado, primero, y luego también a la sociedad en general? Bueno, me gustaría primero indicar que quisiera analizar la situación quizás desde dos dimensiones, la situación de la pandemia. Digo. En primer lugar, una dimensión quizás la dimensión sanitaria, que era la principal allá por el mes de marzo, preocupación de todos, y que a la vista de los resultados hoy se puede concluir que han sido muy buenas las decisiones tomadas en materia sanitaria, han sido oportunas y pertinentes. Basta con ver la situación de otros países vecinos en relación a la pandemia para notar que la situación en Paraguay es sustancialmente mejor en materia sanitaria. Ahora, el contraste de esto que te estoy diciendo, Juan Pablo, tiene que ver con la administración de lo público en el marco de la pandemia. Y en ese sentido se han notado serias falencias, groseras, diría yo, en algunos casos, en cuanto a lo que tiene que ver con la administración de los fondos previstos en la ley de emergencia, por un lado, y también en la conducción de los procesos de licitaciones públicas que estaban básicamente a cargo del Ministerio de Salud. Hemos notado que la gran mayoría, por no decir todos los procesos licitatorios han sido objetados como procesos fallidos o con serias irregularidades por parte de los distintos organismos de control. Con lo cual, esta pandemia ha significado a la vista de esto una oportunidad importante para profundizar la corrupción, lamentablemente, en los procesos de compras públicas. Camilo, ¿cómo estás viendo esta situación a nivel de los tres poderes del Estado y también por parte de la ciudadanía en esta situación del manejo de la pandemia? Bueno, te decía hace rato que quisiera distinguir en dos dimensiones. Una dimensión primera que es la sanitaria, en donde las responsabilidades recayeron principalmente en lo que es el Ministerio de Salud, en la toma de decisiones oportunas, pertinentes en materia sanitaria, que a la vista de los resultados de hoy en la región, vemos que han sido realmente buenas decisiones, pues los resultados que tenemos en esa materia son relativamente mejores a los que podemos ver en los países de la región. Ahora, paralelo a eso, tenemos la administración de lo público, la gestión de los procesos licitatorios de compras públicas, que nuevamente tuvieron como protagonista excluyente al Ministerio de Salud en la administración de los fondos previstos en la Ley de Emergencia 6524. Y ahí sí hay, lastimosamente, varias puntualizaciones que hacer. Aproximadamente leí por ahí que son cerca de 32 procesos licitatorios que están siendo observados, eh, eh, objetados por serias irregularidades en cada uno de esos procesos, Juan Pablo, objetados por los propios organismos de control del Estado. Entonces ahí sí, lastimosamente, no se pudo ver la misma eficiencia que se vio en el ámbito sanitario en lo que hace a la gestión de estos procesos licitatorios y de las compras públicas. Y como se viene mostrando en América Latina, o como se viene dando en América Latina,
lastimosamente la pandemia fue una oportunidad para empresarios privados y para el Estado mismo, para algunos actores estatales, para seguir medrando con el dinero público en lugar de lo que uno pensaría que quizás en una situación dramática en materia sanitaria como la que estábamos, las actitudes quizás éticas podrían sobreponerse, ¿verdad? O imponerse, pero realmente no se vio eso. Lo que hizo la pandemia fue favorecer a mayores márgenes para la corrupción, lastimosamente. Camilo, y quiero justamente pedirte brevedad a la respuesta porque tengo muchas preguntas para hacerte. Tema de la reforma del Estado, ¿crees que se pueda realizar con los actores que están llevando adelante esta agenda? Yo creo que la reforma del Estado es una materia pendiente que tenemos. Se ha intentado en toda la transición, hay hitos en la transición de haberse intentado un proceso de reforma estructural o de modernización. Todas esas experiencias, esos antecedentes han sido fallidos. Ahora, lo que yo no sé es, no estoy muy seguro que este sea el momento indicado. Hoy quizás estamos ya entrando en fase 3, se están empezando a liberar las restricciones a la movilización y a la circulación, y se está empezando a normalizar quizás la vida, digamos, de cada uno, y eso puede favorecer quizás a un proceso amplio de reforma de Estado en donde se incluyan y se involucren a todos los actores. Yo lo que no creo es en un proceso de reforma de Estado impulsado desde arriba y decidido de vuelta entre 3 o 4 agentes estatales sin la participación de la ciudadanía y de actores estratégicos de la sociedad. Creo que están caminando de esa manera y eso es lo que a mí yo veía con cierta preocupación. La no participación de la sociedad civil. Correcto. Se presentó el proceso como una respuesta quizás medio rápida a las críticas que se iban viendo sobre las deficiencias del Estado allá por el mes de marzo y abril. Y entonces la respuesta de la reforma de Estado parecía una respuesta rápida como para sacarnos de encima la crítica, ¿verdad? Pero en realidad impulsar una reforma de Estado tiene que ver con un proceso crítico, reflexivo, mucho más profundo, ¿verdad? Camilo, la otra cuestión que también quiero aprovechar, porque conoces mucho sobre el tema de transparencia, se van creando nuevas instancias que se van colocando encima de otras que ya se tienen en el organigrama del Estado y que deberían hacer esa función justamente de control. ¿Cómo ves eso? Mira, Juan Pablo, yo creo que todo esfuerzo que se haga, que sea sincero por controlar la administración pública, por controlar el poder político y el poder público, es bienvenido, ¿verdad? O sea, después hay que pensar en lo otro, como bien decís, quizás no es una buena idea estar creando todo el tiempo órganos que se superpongan a lo que ya existe, ¿verdad? Pero realmente si la intención es sincera y lo que se quiere es reforzar los controles, yo creo que es bienvenido. Acá lo que nosotros tenemos que entender muy bien es que la corrupción, tal como está instalada en el Paraguay, no puede seguir teniendo tanto margen como hoy tiene. Y desde hace un par de años se ha, a mi modo de ver, fortalecido el marco institucional, se ha fortalecido el marco normativo. Hoy tenemos leyes importantísimas que quizás hace 10 años atrás eran absolutamente impensadas. Hoy esas leyes permiten una participación y un acceso ciudadano a la información pública que vos sabés muy bien es un insumo fundamental para poder hacer efectiva esa democracia participativa y representativa que como establece la Constitución Nacional. El modelo de la democracia representativa no es solamente elegir a nuestros representantes, sino y sobre todo es la posibilidad de controlar la gestión del poder político, ¿verdad?
Sin información eso es imposible. Camilo, por último, y agradeciendo tu tiempo con nosotros, ¿dónde está la luz al final de este túnel que estamos atravesando? ¿A cuál de todos los túneles te referís? Porque yo veo varios túneles. Me refiero al túnel este de la pandemia y también de la ineficacia del Estado. Es una pregunta muy compleja esa, Juan Pablo, no tiene una sola respuesta. Yo creo que hay esfuerzos y hay avances que se están dando de manera quizás individual o aislada, otras. Este fallo de la Corte de la semana pasada respecto a las declaraciones juradas para mí es un antecedente fundamental. Se pueden hacer después consideraciones, si querés, técnicas, más de técnica procesal o de lo que fue la sentencia. Eso se puede discutir, ¿verdad? Pero de que es un hito importante, es un fallo importante para la cultura de transparencia en el Paraguay, para mí eso no hay duda, ¿verdad? Entonces la respuesta que hace es una respuesta compleja porque no tiene una sola solución, una sola respuesta, es un conjunto de esfuerzos y de acciones que se tienen que implementar, pero indudablemente este tipo de señales como las que vimos la semana pasada son, como te digo, hitos muy importantes en ese proceso de fortalecer la cultura de la transparencia. Camilo, el tema por último, ¿crees que vamos a vivir una nueva forma de vivir, como se plantea la cuestión de una nueva forma COVID de vivir, o vamos a volver a como vivíamos antes en materia también a nuestras prácticas y usos y usanzas de nuestra paraguayidad? Mira, esa es una muy buena pregunta que quizás recae más bien en un aspecto sociológico. Yo no quiero aventurarme mucho en eso, ¿verdad? Pero tampoco quiero hacer hipótesis. Pero lo que uno ve hoy, apenas saliendo y frecuentando los lugares públicos, uno puede notar que hay una preocupación, una conciencia respecto a por lo menos poner a disposición las canillas para lavado de manos, alcohol en gel. Ya dependerá después de la ciudadanía de poder efectivamente cumplir y continuar con esos ritos, ¿verdad? Que son ritos de higiene muy importantes en el marco de esta pandemia. Y que ojalá efectivamente se establezcan ya como una nueva forma de vivir, digamos, como bien decía. Camilo, te agradezco mucho el tiempo. No, por favor, a vos. Gracias, Juan Pablo. Gracias también a nuestra teleaudiencia. Quédense con nosotros, ya se llegan más entrevistas aquí en la mañana del canal 5 Días.